cuanto a la primera pregunta, si se podrían gestionar distritos de riego sin contar con una ley de agua o una autoridad del agua, sí, sí se puede, dado a que en México, cuando se iniciaron los procesos de la transferencia, o más bien, digamos, en esa etapa, se tenía, en la etapa de la concesión se establecen los mecanismos de cómo operar, administrar la infraestructura. Digamos, posteriormente eso va a conllevar a la generación de las leyes. Pero sí, digamos, se pueden establecer los mecanismos, los instrumentos que permitan la operatividad de este tipo de sistemas. Bueno, en cuanto a las limitaciones y problemas actuales con la legislación, lo que tenemos más es ponerse de acuerdo en cuanto a la normatividad. Para eso, por ejemplo, actualmente que estamos trabajando en la nueva Ley General de Aguas, pues se están generando ciertos foros a fin de concordar en las ideas que nos permitan tener una mejor ley y cubrir algunas deficiencias. Entonces, digamos, ese proceso de, de ponerse de acuerdo sería, digamos, el principal factor en cuanto a nuestra legislación actual. Es una pregunta muy importante. Es muy variable. Dentro de las reglas de operación y de los manuales que tenemos establecidos, a los usuarios organizados se les solicita el 50% del costo total de la obra que se esté implementando en ese momento. El otro 50% corre a cargo de la Federación a través de la Comisión Nacional del Agua. Ahora bien, del 50% que le corresponde a los usuarios, hay entidades federativas, los estados principalmente en este caso, que tienen aportaciones hacia la obra que se está ejecutando, y eso va en apoyo a los usuarios o a los módulos de riego. En algunas otras partes son los municipios también los que pueden llegar a participar. Yo recuerdo que en una de las ocasiones el municipio de Ojinaga, al norte del estado de Chihuahua, estuvo apoyando a una de las organizaciones de usuarios para poder concluir una obra que también en cierta forma era de beneficio para algunos pobladores del municipio. Pues de esa manera pues puede existir una mezcla de recursos. Bueno, este comité no solamente es por parte está integrado por la Comisión Nacional del Agua, por la Comisión Federal de Electricidad, por la academia, algunas universidades también participan, entre otras instituciones cuya finalidad es básicamente la gestión de las presas que se tienen en el país. Este comité antes se llamaba Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, ahora es el Comité Nacional de Grandes Presas. Ha cambiado demasiado. Antes sus reuniones eran cerradas completamente. Los acuerdos que se tomaban pues ya solamente nos los emitían y nosotros como operadores a cumplirlos. Sin embargo, hoy todas las reuniones, de hecho, los invitamos a que las sigan. Los martes a las 9 de la mañana, hora del centro, inician las reuniones por el Face, por el WhatsApp, y son abiertas totalmente. Y además se incluyeron otros temas de análisis, como son el seguimiento al Servicio Meteorológico Nacional, cuando tenemos algún fenómeno meteorológico en proceso, entre otros aspectos que se platican en esas reuniones que se llevan a cabo.
les hablaba al inicio de las políticas de operación óptimas. Antes de que existiera esta política de operación sustentable de presas, era al sentimiento. Si veíamos que la presa estaba llena, los usuarios presionando al comité hidráulico del distrito de riego solicitaban la mayor cantidad de volumen extraído a extraer. De esa manera, muchas de las veces las presas quedaban al término del año agrícola en condiciones muy bajas de almacenamiento, lo que ponía en riesgo el siguiente plan de riego del año entrante. Con el paso del tiempo, tuvimos algunas experiencias, y experiencias muy amargas. En 1994, el volumen que teníamos disponible en las presas, en el sistema de presas Boquilla Madero, no fue suficiente para alcanzar a regar la superficie que ya estaba establecida en ese ciclo agrícola, por lo que en esa ocasión se perdieron más de 30,000 hectáreas de cultivos ya establecidos por falta de agua, y todo derivado de una mala planeación. La planeación en un distrito de riego es lo más importante, sin lugar a dudas. Derivado de ese evento que tuvimos y del bajo nivel con el que llegaron las presas a finales de año agrícola, al siguiente año agrícola las presas no se abrieron. Tuvimos que utilizar solamente pozos profundos, plantas de bombeo, utilización de aguas residuales tratadas, en fin. Pero al año siguiente, a falta de la apertura de presas, cultivos como el nogal, que es un cultivo perenne, el que produce la almendra, la nuez, se secó, entonces ya no fue posible su rescate. Ese para nosotros fue un parteaguas, no solamente de forma regional, sino de forma nacional, por lo cual la forma de solicitar los volúmenes cambió totalmente. Y de esos, hoy en día, pues se aplica la política, que no es otra cosa más que una herramienta, no deja de ser una herramienta, esos algoritmos matemáticos que se generaron, y en base a eso ya tenemos qué volumen es el que vamos a poder destinar para riego para un año agrícola en particular. Sí, y qué bueno que me hace ese recordatorio, porque quería retomar la pregunta que le hicieron a mi compañero Juan, que si se podría gestionar distritos de riego sin contar con una ley de aguas o autoridad del agua, que va muy relacionado a lo que comenta. Cuando se lleva a cabo la transferencia de los distritos de riego a los usuarios organizados, allá por 1991, que fueron las primeras organizaciones que nacieron, no teníamos un instrumento jurídico. Ya teníamos la Comisión Nacional del Agua, pero un instrumento jurídico como tal no lo teníamos. De ahí que se generó un instructivo para la operación, conservación y administración de los distritos de riego. Es decir, este instructivo era básicamente un manual de cómo poder llevar a cabo las cosas en el distrito de riego, por una parte. Por la otra parte, fue una transferencia en paralelo. ¿A qué me refiero con esto? Que no nos dejamos solos a los usuarios. Los técnicos de la Comisión Nacional del Agua los acompañaron por un término de 2 años, mientras los propios usuarios se organizaban del todo y ponían su propio personal. En el caso de Delicias, del Distrito de Riego 05 de Delicias, ¿qué fue lo que se hizo? Se contrataron, se abrió la convocatoria, jóvenes técnicos, ingenieros acudieron a ella, se seleccionó el mejor personal de la región, y con ese personal seleccionado empezamos a trabajar de forma paralela, y en un término de 2 años pues ya estaban más que listos para operar unas obras de esta magnitud.
Y de ahí, con el paso del tiempo, pues en que empezaron ellos a crecer y luego ya se vino las leyes de aguas nacionales, sus reglamentos, ese famoso instructivo pasó a ser parte de sus estatutos sociales y bueno, sí, sí se puede empezar a trabajar de esta forma, lo logramos nosotros, yo tengo plena confianza en que en Bolivia estas nuevas áreas grandes de riego mayor que se están abriendo al cultivo, espero pues y confío que van a tener unos excelentes resultados. Pues no solamente son responsables de los sistemas de riego, sino también de la infraestructura que ellos tienen concesionada. Nosotros les emitimos, no sé, la palabra concesión como que no les gusta escucharla mucho allá, pero bueno, les dimos permiso para que ellos utilizaran obras de infraestructura hidroagrícola, canales, drenes, caminos, estructuras, redes de comunicación, edificios, casetas de operación, casetas de canalero. Les dimos permiso para que ellos las administraran, las operaran y las conservaran. Eso consignado en un título de concesión por un tiempo determinado. Y de las condicionantes que este título establecen es precisamente que las cosas se hagan bien y de la mejor manera en tiempo y forma, ¿verdad? Es decir, que las cuotas que ellos tienen establecidos sirvan para cumplir con estos requerimientos, pero no dejan, esas obras de infraestructura no dejan de ser del gobierno federal, siguen siendo propiedad federal, por una de las preguntas que había ahorita en el chat. Los subsidios que se entregan hacia ese tipo de obras, de todos modos, siguen siendo propiedad federal. Están en mejores condiciones, desde luego, los canales y drenes, caminos, que antes cuando los teníamos nosotros. Y de eso se trata, ese es el espíritu realmente de la transferencia. Un ejemplo muy sencillo, antes por la cantidad de personal, que es otra de las preguntas del chat, que teníamos, por ejemplo, en el distrito de riego de Delicias, hablábamos más de 400 personas que estaba pagando el gobierno federal para operar el distrito. Actualmente somos 19 y la mayor cantidad de las gentes ahora en la red menor pues está pagada a través de las organizaciones de usuarios. Entonces, hemos venido trabajando de forma coordinada con estas organizaciones, por eso creo que la transferencia en México hasta el momento pues ha sido un éxito en ese aspecto técnico, ¿sí? Para los instrumentos mostrados, porque de hecho hay más instrumentos que por el tiempo de la presentación ya no me fue posible poner, simplemente les mostraba una imagen donde la presa está vertiendo. El proceso de atención a emergencias en un distrito de riego es un proceso que requiere de otros instrumentos donde les digo, la parte más fuerte del quehacer está en la red menor y es actualmente está a cargo de los usuarios. Nosotros básicamente somos gestores, somos supervisores, controlamos pues que se cumplan todos los requerimientos establecidos en el título de concesión, los seguimientos que se llevan a cabo con los usuarios, pues lo podemos ver mes a mes en las reuniones de comité hidráulico. Entonces, esta es la respuesta. Somos 6 gentes nada más para llevar a cabo, y no solamente esto que les comentaba, también la parte de obra pública es otro aspecto muy importante en los distritos de riego y que por nuestra normatividad requiere la participación en momentos, pues prácticamente de las 24 horas. La formación, para dudas, tiene que ser una persona con licenciatura. La persona en el caso de Delicias que lleva todo aspecto de subsidios es una licenciada Claudia Antillón.
de perfil, es licenciada en psicología. A ella se le capacitó para llevar a cabo lo que es el System Board, para llevar a cabo todos los manuales y reglas de operación de los subsidios, y ha dado muy excelentes resultados. Hay ocasiones en que ha tenido que supervisar más de 60 contratos. En fin, con la voluntad de la persona que vayan a establecer ahí, yo creo que es un aspecto muy importante en la actitud de la persona y la responsabilidad. Sí, lo que es obra de cabeza es 100% federal, y lo que es red menor y red mayor, en el caso particular de Delicias, es a través de subsidios. Sin embargo, aquí cabe destacar un aspecto de inversión de ejercicio directo. El ejercicio directo le llamamos nosotros cuando la participación es 100% federal. Ha habido programas a lo largo de la historia del distrito, desde 1933 a la fecha, donde programas especiales como el programa del uso sustentable del agua en la cuenca del río Concho-Sinabo, esto se creó básicamente para el cumplimiento del Tratado de 1944 con Estados Unidos, donde hubo inversiones por más de 1.500 millones de pesos. Esto se llevó a cabo del 2002 al 2006, que iba al redimensionamiento de los distritos de riego. ¿Qué significa esto? Cuando se hizo la planeación del distrito de riego de Delicias, del distrito de riego 090, Bajo Río Conchos, en Ojinaga, Chihuahua, y otros distritos más del país, se estableció la superficie de más a la disponibilidad hídrica de los afluentes, a la disponibilidad de las presas que tenemos. Y año con año era una alteración en nuestro ciclo hidrológico que era necesario poner remedio a esa situación, por lo cual se establece este programa de redimensionamiento, que no es otra cosa más que los usuarios más alejados del distrito, donde teníamos las mayores pérdidas de conducción y distribución, darlos de baja. Pero no los podemos dar de baja porque la ley de aguas nacionales no nos permite quitarle a una persona un derecho por quitárselo. Entonces hubo necesidad de establecer este programa, y de forma voluntaria aquellos usuarios que estaban en la parte colera, le llamamos la parte final, se inscribían y renunciaban a sus derechos a cambio de una compensación económica. Y de esa manera fue como los recursos también fueron 100% federales. Sí, miren, la dotación volumétrica por hectárea, en el caso particular de los distritos de riego del estado de Chihuahua, anda del orden de 10 millares por hectárea, una lámina de riego de 100 centímetros aproximadamente. Sin embargo, hay cultivos de alta, media y baja demanda. Los cultivos hortícolas, por ejemplo, los cultivos perennes, son cultivos de alta demanda donde su requerimiento supera esos 100 centímetros de lámina de riego o 10 millares que comentábamos. Por lo cual los usuarios en muchas de las ocasiones tienen que transferir derechos de agua de usuarios que en ese momento no, o en ese año agrícola no vayan a sembrar, y transferirlos a esas áreas. Estos programas de los que les hacía referencia hace un momento, el programa del uso sustentable del agua, iba dirigido hacia esa parte, a la parte de parcelaria, que es donde se tienen las mayores pérdidas de volumen. Entonces, de esa forma, el usuario, cuando se tecnifica la superficie, lógicamente su requerimiento hídrico disminuye, y entonces en lugar de ser los 10 millares por hectárea, disminuye a 9.
Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese millar ahorrado para disponer de esos volúmenes? Pues de esa manera es como se ha estado trabajando y ellos saben, los propios usuarios saben que entre más tecnificados, pues de cierta forma alcanzan primeramente asegurar su superficie agrícola dentro del distrito de riego. Todo es dentro, ¿no? El distrito de riego no tiene por qué ir creciendo año con año. Sus límites están bien definidos. Simplemente es darle para garantía y certeza al usuario de que si este año siembra un cultivo de baja demanda y el año que entra quiere sembrar uno de alta demanda, pues ya tiene con su sistema de riego más certeza en que el volumen le va a alcanzar. Ese es un tema que yo considero debe estar contemplado en los foros para la actualización de la Ley de Aguas Nacionales, que hace un momento comentaba mi compañero Juan Hernández. Desafortunadamente ahorita no hay ningún incentivo porque hay usuarios que con sus propios recursos se han ido tecnificando y el volumen que lleguen a ahorrar queda en potestad de todo el distrito de riego. Entonces, se ha buscado una especie de apartado en la ley de aguas nacionales y con ella en su reglamento y reglamento del distrito de riego, que vaya encaminada hacia esa parte de los incentivos, donde el usuario que ahorra más, pues deberá de tener más privilegios en ese aspecto, dado que a él le está costando generar esos volúmenes ahorrados. Pero hasta el momento la legislación lo único que nos permite es, bueno, de que todo el volumen que se llegue a ahorrar en un distrito de riego proveniente de este tipo de acciones de tecnificación, pues queda en potestad de todo el distrito. Y para darles ejemplos, a la fecha, por ejemplo, el distrito de riego de Delicias tenemos autorizado extraer del orden de 1.083 millones de metros cúbicos del sistema de presas Boquilla Madero. De acuerdo a nuestro plan de riegos, como vamos a ahorrar hasta ahorita 111 millones, poco más de 111 millones de metros cúbicos, que de continuar así, al día último de septiembre, llegaríamos con un ahorro de cerca de 200 millones de metros cúbicos. Entonces, ese ahorro de volúmenes proviene pues de una serie un conjunto de elementos que se van conjugando a lo largo del plan de riesgos, ¿verdad? Como son la tecnificación, como son la buena operación de los canales en el sistema, la prontitud en la distribución de aguas, en el método de distribución de aguas que tenemos establecido, que muchas de las veces pasa de ser un método de demanda semanal a un método de tandeo, y eso te genera más volumen ahorrado. Entonces, esa conjunción de elementos nos lleva a ahorrar volúmenes a nivel de presas de almacenamiento, y los usuarios saben que esos 200 millones con los que podamos llegar para el año, para finales de ciclo agrícola, pues les van a servir en la distribución del volumen para el siguiente año. Estuvimos revisando la parte de la legislación de Bolivia, donde son permisos también, se les conoce. Yo creo que el término es lo de menos. El objetivo es el mismo, el hacer un uso eficiente del agua. Y si los instrumentos jurídicos con los que cuentan hoy en día en Bolivia nos lleva a cumplir este objetivo, ¿qué más da? Adelante, pues, en la aplicación de esos términos. O sea, nosotros con esto lo que queremos mostrar a todos es de que, bueno, pues lo que fue el título de concesión desde 1900 a la fecha, que ha dado muy buenos resultados. Ahí veíamos el número de expedientes ya que tenemos establecidos, nuestro registro público de derechos de agua. Yo creo que a nivel nacional es el único registro que verdaderamente es público. Cualquier persona puede acceder a él y registrar y verificar efectivamente que la persona que está haciendo uso de las aguas nacionales está debidamente inscrito.
Aquí en México, en la Comisión Nacional, el Registro Público de Derechos de Agua es es algo pues que nos ha ayudado en todos los ámbitos para razones que son así que Bolivia en un momento determinado tendría también que establecer un instrumento de este tipo. Sí, es muy complicada. Hace años, pues después de que le comento del año donde se nos secaron los cultivos y al año siguiente no se abrieron presas, el mercado negro del agua, de hecho, pues no está tipificado en la ley ni su reglamento. Ahí hablamos de transmisiones totales, transmisiones temporales, transmisiones parciales y la combinación entre ambas. No está permitido que se le asigne un valor económico, un valor monetario a una transmisión de volumen, porque el agua es propiedad de la nación. Es que existe un mercado del agua, un mercado negro como le llaman, donde desafortunadamente si la persona que tiene establecido nogal, un usuario agrícola que tiene establecido nogal, 6 hectáreas por ejemplo, y este año que viene por las restricciones de volúmenes que existen para poder irrigar las otras 2 hectáreas y no permitir que sus árboles de nogal se le mueran. De ahí pues que en ciertos años, se ha establecido ese mercado negro donde a veces llegan los valores a establecerse hasta 28,000 pesos. Para tratar de mitigar este aspecto, se establecieron los bancos de agua bancos de agua que son operados por la institución, por la Comisión Nacional del Agua, pero créanme pues que hoy en día yo conozco, bueno, el caso particular del estado de Chihuahua o de otros más que he sabido, que no tienen registrado ningún solo derecho de agua a alguien que quiera transferirlo y a alguien que quiera recibirlo, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, es sumamente complicado el tratar de establecer una condicionante para esta transmisión de volúmenes. Lo que ha hecho el Comité Hidráulico, que es lo que más se le ha acercado a un control, es de que si Juan Pérez va a recibir el derecho de agua de Daniel Montes, por ejemplo, esa transferencia tiene que pasar del Consejo Directivo de la Asociación Civil de Usuarios y se le debe dar el visto bueno para que se lleve a cabo esa transferencia. En Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte del país, donde la mancha urbana de Ciudad Juárez ha ido creciendo estratosféricamente año con año, del orden de 400,000 habitantes por año. Y bueno, pues esos habitantes nuevos requieren de servicios. Han ido absorbiendo todo lo que era la zona agrícola y ahora ya está urbanizada. Entonces, y ha acudido con los usuarios que tenían derechos en esa superficie y a veces hasta en cierta forma las empresas también, la Coca-Cola y otras que hemos visto por ahí, pues han ofertado precios descomunales, ¿verdad? 30, 33 pesos metro cúbico. Eso, desde luego, no debe de ser, hombre. No debe ser porque pues, la ley lo contempla claramente que no debe existir este tipo de mercado con relación al volumen. La organización. Aquí en México, los usuarios se organizan en los módulos de riego, con los cuales van a poder operar, conservar, administrar en su infraestructura. Entonces, digamos, ese es el nivel de organización que se manejan a través de las asociaciones, a través de la figura jurídica de la Asociación Civil de Usuarios. Quisiera complementar la respuesta, Juan.
al inicio de la transferencia se veía cuál era la persona moral más conveniente para la administración de una infraestructura de carácter federal. Y se vieron diferentes figuras: asociación civil, sociedad anónima de capital variable, sociedad cooperativa de producción rural, sociedad de responsabilidad limitada, en fin, se vieron tantas figuras. Sin embargo, se buscaba una que no tuviera fines de lucro. Y es cuando caemos en el ámbito fiscal en la figura de la asociación civil, que si bien es cierto, permite pues que crezca, que se desarrolle en todos sus bienes, pero siempre con el único fin, el fin común de beneficiar a sus agremiados, que es a los agricultores. Y ese es uno de los objetivos pues de nuestra propia Constitución y de la Ley de Aguas Nacionales. Entonces, por eso se optó que la asociación civil era la mejor figura moral para fuera susceptible de la concesión de la infraestructura. Del distrito de riego. Miren, la cuota que se establece año con año se divide en 3 partes para el caso del distrito de riego 05 Delicias. En algunos otros distritos se divide en 2 partes. La mayor parte va hacia la red menor, que es la infraestructura que está a cargo de la Asociación Civil de Usuarios. Y en promedio podemos hablar de más de un 60% de esa cuota. La otra parte, otra de las partes en las cuales está dividida cuando existe sociedad de responsabilidad limitada, que es la red mayor, esa cuota va dirigida a la sociedad de responsabilidad limitada en aproximadamente, es muy variable, va entre el 10 y el 20% de la cuota. Y finalmente, del orden del 7% en promedio, va dirigido hacia las obras de cabeza, que son operadas por la Comisión Nacional del Agua. Es de la manera como se distribuye la cuota cuando existe una sociedad de responsabilidad limitada. Hay otros distritos de riego, por ejemplo, el 103 Río Florido, en Jiménez, Chihuahua, donde no existe sociedad de responsabilidad limitada, y ahí el 70% va hacia la red menor, operada por los módulos de riego, y el 30% va hacia la obra de cabeza. Y esta operada por la Comisión Nacional del Agua. Tengo entendido que esta es una de las cuotas más altas que corresponden al distrito de riego. Así es como está dividido aproximadamente los porcentajes en estas 3 personas. Ahora bien, hacia adentro de la asociación y el propio distrito de riego, del 100% que se tiene de presupuesto, el 50% cuando menos debe de ser destinado a la conservación y mantenimiento de la infraestructura. Primero se tiene que garantizar la entrega oportuna del agua hacia los usuarios. Es por ello que la mayor cantidad del recurso recaudado va hacia esta componente de conservación. Del orden de un 20 a un 25% va hacia el aspecto operativo, todo lo que es el departamento de operación, sus canaleros, sus jefes de zona, los distribuidores de agua, en fin. Del orden del 10% al 15% va destinado hacia lo que es el aspecto administrativo. De alguna manera, el pago del despacho contable, la parte de recursos materiales, todo eso se tipifica en este aspecto. Y del orden, el resto, que muchas de las veces es el 5, hasta el 10%, hemos llegado a ver, lo destinan a la parte de seguimiento. Es muy común que los usuarios destinen también recursos para el aspecto de capacitación,
para el aspecto de reuniones de coordinación con otras asociaciones u otros distritos. Algunos estudios que últimamente se han incrementado mucho en los módulos de riego, como son levantamientos topográficos para la proyección del mejoramiento en sus canales, algunos estudios todavía que llevan a cabo de freatimetría, de piezométricos para sus pozos, el abatimiento de acuíferos. Y hoy en día en el distrito de riego están tratando de establecer un nuevo estudio para el manejo y conservación de la cuenca, principalmente las cuencas que son aportadoras de agua para las presas de almacenamiento del distrito. También ya están tratando de coordinarse con otras instituciones para conjuntar recursos y poder llevar a cabo esos trabajos. Así es, en términos generales, como está definido el aspecto recaudatorio. Bueno, mira, en el país tenemos diferentes formas. Las unidades de cobro o establecidas de cuotas son diferentes, pero la que más predomina es de pesos por millar de metro cúbico. Ahí tenemos también pesos por hectárea física anual, pesos por hectárea riego, entre otras unidades ahí de cuotas establecidas. Pero la que mayor predomina es la de pesos por millar de metro cúbico. Es muy variable, incluso hacia adentro del distrito de riego tenemos cuotas variables, todo depende de los proyectos que tenga establecida cada organización de usuarios. Por ejemplo, y el tipo de fuente del que se esté utilizando. Es muy diferente utilizar agua superficial de una presa, de una derivadora, a utilizar agua de un pozo o de una planta de bombeo. Esto por el factor de pago de energía eléctrica que representa. Para el caso de aguas superficiales, cuando tenemos la fuente como presa, en el caso de Delicias, el costo anda del orden de los 170 pesos por millar de metro cúbico, más cuotas adicionales. ¿Qué significa esto? Es decir, si la asociación tiene en su proyecto el comprar una retroexcavadora o una excavadora de mediano o largo alcance, una motoconformadora, algunos camiones de volteo, la construcción de un taller de maquinaria dentro de sus instalaciones, eso les obliga a aplicar cuotas adicionales para la parte de subsidios que veíamos hace un momento, el 50% con lo que ellos participan. Entonces, de esta manera, la cuota en algunos módulos de riego los lleva del orden a los 200, 210 pesos por millar de metro cúbico. En el caso de cuando tienes pozos, tu fuente de abastecimiento es pozo, ahí hemos observado que la cuota en promedio anda de los 300 pesos por millar de metro cúbico. Ha llegado en algunos casos hasta casi los 500 pesos por millar de metro cúbico. Bueno, ahí en el caso de la organización, en distritos de riego está más marcada la organización en este tipo de asociaciones civiles, en tanto que el resto, por ser áreas pequeñas, las denominamos unidades de riego. Ahí algunas están formalizadas, otras no, pero de todas maneras se identifican cuántas son. O son distritos, más bien, o son organizaciones de distritos de riego, o son unidades de riego. Digamos, esas dos variantes son las que tenemos. Tal como lo comentas, Juan, incluso la influencia que tiene el distrito de riego con las unidades de riego adyacentes
lo hemos visto, pues ha sido muy predominante en el aspecto de asesoría técnica. Les apoyamos en una serie de trámites para los programas que aplican para este tipo de riego menor, de unidades de riego. También tienen sus programas particulares, tienen sus estadísticas también agrícolas para unidades de riego, también se les apoya hasta donde podemos con el personal que tenemos adscrito al distrito. Sin embargo, quiero hacer referencia a cuando tú tienes de tu fuente de abastecimiento hacia el punto inicial del distrito de riego, en ese inter, cuando existen unidades de riego, como es el caso del distrito de riego 05, donde las unidades de riego de Camargo y San Francisco de Conchos todavía no están consolidadas como distrito de riego, bueno, pues se siguen operando comunidades. Y en el caso del distrito de riego 090, Bajo Río Conchos en Ojinaga, donde tiene una longitud entre el distrito y la presa Luis L. León del orden de 300 kilómetros sobre el río Conchos. Allí existen del orden de 18 unidades de riego, las cuales, si no haces un control en estos aspectos de operación, conservación y administración de esas unidades de riego, el agua que tú extraigas de la fuente de abastecimiento a tu distrito lo van a aprovechar en ese camino, en ese inter, estas unidades de riego. Por tal motivo, debes de establecer una política operativa muy similar al distrito para poder establecer un orden en el uso del agua. Y ese orden implica recursos también, de tal forma que tienes que organizarlos y darles un trato de cierta forma preferencial, diferente al que le das a las otras unidades de riego adyacentes para poderlos mantener, para poder mantener un control y un ordenamiento en el uso del agua. Es una pregunta muy difícil de contestar en el primer aspecto de que si es autosuficiente. En teoría debería ser autosuficiente. Sin embargo, sabemos todos que no lo es, ya que si lo fuera, no estarían establecidos los subsidios. Es decir, con la pura cuota establecida, con esa era más que suficiente para mantener la infraestructura en óptimas condiciones y no tener que establecer subsidios para continuar con las otras modalidades que les presentaba en el esquema de conservación diferida, rehabilitación y modernización. El tratar de establecer una cuota de autosuficiencia implica llevar un importe sumamente gravoso para la relación beneficio-costo que ellos obtienen de sus productos agrícolas. Si echamos un vistazo a lo que es la energía eléctrica, por ejemplo, que no depende de la Conagua, depende de la Comisión Federal de Electricidad, tiene un subsidio para la tarifa eléctrica de utilización del campo, del agro, muy fuerte. Entonces, si tuviéramos cuotas autosuficientes, esos subsidios no tendrían razón de ser. De ahí, pues, que hace un momento les comentaba cuál era la cuota para fuentes de abastecimiento de bombeo, cuál era la cuota para agua superficial, y la disparidad entre una y otra, pues, es enorme. Y aún así, no son autosuficientes. Por eso comentaba, la existencia de los subsidios en este ámbito es fundamental, y sí requerimos de que ojalá en algún día, ¿verdad?, los productos agrícolas tuvieran el valor que merecen para poder llegar a ese tipo de cuotas. Ahora, ¿cómo garantizamos el establecimiento? Ha sido muy difícil en el largo de estos casi 30 años. Afortunadamente,
nos hemos dado cuenta que cuando el agua es más escasa, el agricultor es más cumplidor, es más eficiente en el uso. Entonces debemos de, ¿por qué tener que padecer una situación de crisis de agua para poder implementar ese tipo de cultura? Y a lo largo de los años nos hemos dado la tarea de establecer políticas de recaudación, donde el rezago en el cumplimiento de las cuotas sea mínimo, de tal forma que en estos últimos años hay un programa que se conoce, es una componente de los programas que les comentaba ahorita, de devolución por pagos de suministro de agua en bloque. En cierta manera ese es un incentivo para la asociación de que la cuota que se recauda, que viene a la Comisión Nacional del Agua, se les puede regresar a ellos en el ámbito fiscal, pero a través de obras de infraestructura, de mejoramiento en su infraestructura. Entonces, de esa manera, el rezago que se tenía en los pagos de las asociaciones hacia la Comisión Nacional del Agua, hacia el gobierno federal, pues disminuyó drásticamente en los últimos años. De las últimas reuniones que tuvimos con los demás jefes de distrito, yo podía observar ahí en el avance de esta participación que ya tendía a cero. Es decir, prácticamente todos los módulos del país que veíamos ahorita, los 468 organizaciones, iban al corriente con el cumplimiento hacia la Comisión Nacional del Agua. Por eso la emisión del documento, la constancia de cumplimiento que emite el sistema recaudatorio que tenemos en México, el SAT. Bueno, ese paso de alguna manera ya está librado. Ahora, ¿pero qué pasa del usuario hacia la organización? También hay adeudos y el cumplimiento, las políticas de cumplimiento que se establecen ellos en las asambleas generales anuales que organizan, es de que se fijan sanciones de diferentes tipos, se fijan sanciones para aquellos usuarios que no han incumplido y básicamente todas recaen, y la ley así lo establece, la Ley Nacional del Agua, a no darle el servicio de riego hasta en tanto el usuario vaya al corriente en el pago de sus cuotas. Son de los mecanismos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios. En las obras de cabecera, básicamente la inversión es de ejercicio directo, son recursos 100% federales. En la red mayor, dependiendo si este está a cargo de una sociedad de responsabilidad limitada, es esta organización la que tiene el deber de llevar a cabo todas las inversiones. De igual forma, en la red menor, en este caso, la asociación civil es la responsable de llevar a cabo las inversiones. La participación del gobierno federal a través de la CONAGUA en estos ámbitos, tanto red mayor como menor, puede ser a través de los subsidios hasta con un 50% de los trabajos que estén considerados dentro del manual de operación de la componente a aplicar. Entonces, así es como está interrelacionado las inversiones en cada uno de los niveles de operación del distrito de riego. Ese es lo ideal a lo que hay que llegar en el proceso, que ellos sean autofinanciables a través de su cuota y, digamos, de esta manera tengan, tengan mejoras. De hecho, al organizarse, se propicia que el bolsillo de los usuarios sea mayor a fin de que evitemos los intermediarismos. Pero digamos, lo vamos logrando poco a poco. Hay distritos, por ejemplo, en el norte de México,
que se han desarrollado más a comparado de otros de la zona sur, donde igual por las cuestiones económicas no se ha dado, no se ha impulsado ese desarrollo, pero la idea es que sí sean financiables y autónomos. Yo quisiera abonar un poquito a esta respuesta. Cuando, cuando nacen los primeros distritos de riego como tales en el país, allá por 1921-23, acabamos de salir de una revolución mexicana y lo principal que había que hacer en esos tiempos era la producción de alimentos y que la gente regresara al campo. De ahí se empiezan a construir los primeros distritos de riego y las grandes obras de irrigación en el país. Entonces, en los distritos empieza la producción y con el paso del tiempo eh, se empieza a pensar en la eficientización del uso del agua. Y para ello, pues se requería de la modernización y la tecnificación de las obras de infraestructura en todos los ámbitos, red mayor, red menor y parcelaria. Posteriormente, después de los años 50, 60, el concepto de seguridad alimentaria, más que el concepto de agronegocios, entra en juego derivado de la gran importación que se estaba teniendo de alimentos, de granos principalmente. Yo creo que sin descuidar el aspecto social, el aspecto económico de los productores agrícolas del país, que desde luego deben de estar en muy buenas condiciones. Si ellos están bien, el país está bien, así de sencillo. Y ahí es donde aplica la parte de agronegocios. Pero no debemos descuidar la seguridad alimentaria del país. ¿Qué es lo que necesita nuestro país, las ciudades y los demás rubros de la economía para salir adelante? Necesitamos producir lo que el país requiere. Y yo creo que este es uno de los objetivos de Bolivia, antes de pensar en los agronegocios y demás, darle el sustento alimentario a la población. Debemos de generar los alimentos que requiere la ciudadanía. Y yo siento que se tendría que poner en primer término la seguridad alimentaria para salir adelante en el ámbito social. Indudablemente deben de tener el equipo técnico especializado. Cuando nosotros analizamos el costo de nuestra infraestructura y toda nuestra infraestructura en el país está asegurada. Vemos la póliza de seguros y vemos la cantidad de millones que representa nuestra infraestructura. Cuando hacemos el análisis de la infraestructura que estamos poniendo en manos de los agricultores, vemos en términos monetarios, vemos la cantidad de millones de pesos que van a operar, conservar y administrar. Por eso, indudablemente, el personal técnico que debe estar operando esta infraestructura debe de tener los conocimientos para poder llevar a cabo una óptima operación. No sé, a nivel central, Juan, si tuvieras algún ejemplo de este tipo. Bueno, checando aquel distrito más bien aquel módulo que no cumpla con el buen funcionamiento de ello, pues será sancionado retirándole la concesión. Actualmente digamos, no, tenemos problemas ahí entre los usuarios. Y de hecho, digo, ahí tenemos el caso de la región lagunera que mostraba en la lámina, donde se presenta
cierto manejo ahí dentro de la organización, que tenemos, o más bien se da el caso de que se generan dos mesas directivas. Entonces una quiere cobrar y la otra también por digamos, por el servicio de riego. Ante eso, Conagua actúa como mediador para tratar de resolver el problema y entonces convocar a Asamblea General y generar, digamos, una nueva mesa directiva, de tal forma que esto lleve un buen funcionamiento. En tanto no se llegue a un acuerdo, se puede llegar a retirar la concesión y Conagua a hacer lo propio. Ese es digamos, uno de los ejemplos que tenemos ahí latentes en este momento.